Buenos días, señor Contreras. ¿Cómo está? Gracias por haber venido. Buenos días, muchas gracias. Permítame su documento, por favor. Este, ¿Qué tal, señor Contreras? Cuéntame. ¿Qué le pareció la oficina? Me dijeron que había llegado bastante temprano y le estuvieron mostrando algunas áreas comunes. Sí, el tráfico ha estado bastante fluido, la verdad he podido llegar bastante rápido y nada, la oficina está bien bonita, tiene muy buena vista, se ve muy bien. No, ok, qué bueno, qué bueno. Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Bueno, mis ratos libres acostumbro mucho a salir a correr, me ayuda a despejarme, a relajarme un poco y los fines de semana siempre que puedo trato de jugar fútbol. Me gusta mucho jugar fútbol con los amigos de mi colegio, siempre que tenemos un espacio vamos a relajarnos. Qué bueno que te guste practicar deporte, ¿no? Siempre es bueno un poquito de deporte para mantenernos Activos, saludables, claro, activos, sí. sí, me parece correcto. Perfecto, señor Contreras. Mire, acá he recibido su respectivo currículo con su documentación Ujú. correspondiente. Veo que tiene bastante experiencia en el área y te voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Para conocerte un poco más, saber qué es lo que piensas, cuál es tu forma de pensar tal vez, cómo te ves proyectado acá. Entonces, lo único que te voy a pedir es que me lo respondas de la manera más transparente, Sí, claro. más, más correcta posible, ¿sí? Entonces, cuéntame, Sebastián Contreras, ¿no? Sí, así es. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia liderando equipos? Porque veo acá en tu currículum que tienes 5 años de experiencia trabajando en Arcos Dorados como gerente de restaurante, como administrador de restaurante, Sí. ¿correcto? Sí, entonces, cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia? Coméntame un poco. Bueno, yo empecé alrededor del 2020, 2021 por ahí. Empecé desde el puesto más básico, fui ascendiendo poco a poco, la verdad es que hice línea de carrera bastante rápido. Ok. Exactamente como gerente, llevo 4 años y medio eh, liderando todo lo que es el área de producción en el restaurante, como gerente de negocios. En este tiempo en el que llevo trabajando, en el que he estado trabajando, perdón, hemos logrado algunos objetivos como reducir costos de producción, aligeramos un poco la carga laboral en un 20%, aligerando procesos. Y sí, ha sido una experiencia bastante maravillosa trabajar ahí porque he aprendido mucho, me han ayudado ellos bastante. Lo bueno de esa empresa es que tiene un lado muy didáctico al momento de enseñar y es algo que yo valoro mucho en mi tiempo trabajado ahí. Qué bueno. Y cuéntame, ¿de qué manera controlaban, digamos, el logro de objetivos? ¿O de qué manera te evaluaban a ti como para saber tu desempeño? Bueno, principalmente con indicadores Ok, operativos. Por ejemplo, en mi caso tenía eh, 4 indicadores principales que eran aprobación de auditorías, ¿no? Había 2 auditorías súper importantes relacionadas a la comida por el tema de que éramos restaurante y otra súper importante referente a la salud de los trabajadores, a la seguridad laboral. Luego iba por cumplimiento de satisfacción del cliente, también en base a algunas encuestas teníamos un objetivo de satisfacción y teníamos que cumplirlo cada mes. También teníamos un objetivo de rotación, ¿no? Cada cuánto tiempo van rotando los trabajadores, debíamos tratar de no exceder el número de trabajadores rotados al mes. Y el último era el objetivo de ventas, claramente teníamos que llegar a la cuota de ventas mensual, ¿no? Y si pasábamos también teníamos un porcentaje de cumplimiento y un beneficio, ¿no? Por haber cumplido ese objetivo. ok. ¿Y siempre desde tu perspectiva y los resultados de tus evaluaciones, has cumplido con los resultados correspondientes? ¿Consideras que sí o te han dicho en algún momento como que tal resultado no se logró conseguir? Porque me imagino que hay épocas altas y bajas, ¿no? Sí, por supuesto. Por Entonces, ejemplo, en nuestro caso, los meses de junio y septiembre son meses bastante bajos. Entonces son meses que no siempre se llega, por ejemplo, al objetivo de venta, que es el más difícil. Pero desde la gestión, a inicios del mes se puede ir manejando, pidiendo una reproyección tal vez de presupuesto. Quizás no logramos el objetivo de ventas porque
no logramos captar suficientes clientes, pero ahorramos en gastos, ¿no? En gastos de tal vez de caja chica, operacionales, en consumo de horas laborales y en ese tipo de cosas vamos ahorrando para poder llegar al objetivo principal, ¿no? Los demás puntos en los que me evaluaban eran casi no negociables, entonces todos los meses llegábamos al objetivo que nos planteaba la empresa. Como un requisito, ¿no? Exacto. De cumplirlos. Ok, perfecto, claro. Entonces, cuéntame, me has comentado que habían épocas en las que era un poquito complicado llegar al objetivo de lo proyectado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué consideras tú de manera personal, qué fortalezas consideras que tienes que te han ayudado a afrontar ese tipo de situaciones? Y a su vez, ¿qué tipo de aspectos crees que deberías de trabajar para poder mejorar en tal caso, ¿no? Bueno, personalmente considero que soy bastante proactivo y siempre me he anticipado a ciertas situaciones que podían suceder en el restaurante. Ya con bastante tiempo trabajando, tenía claro qué meses eran bajos y qué meses no. Entonces ya yo con antelación me iba preparando, solicitando quizás algún tipo de merch, preparar algún tipo de campaña para poder, digamos, ir incentivando el consumo, ¿no? Y poder acercarnos lo más que se pueda a la cuota de ventas. Considero que soy bastante confiable con mi equipo, entonces la comunicación que tengo con ellos siempre ha sido muy buena, entonces cada necesidad que había, si había algo que por ahí no lo notaba, ellos me ayudaban a saberlo para poder prepararnos, ¿no? Y aspecto de mejora, considero que a veces soy un poco perfeccionista, entonces me cuesta un poco, digamos, no dejar una tarea a medias, ¿no? Siempre trato de que quede muy bien y eso hace que, digamos, pierda el foco en otras tareas, pero siempre trato de poder manejarlo, siempre he podido manejarlo. Ok, claro, bueno, son 5 años, ¿no? Y dime, en este cargo que tenías, ¿te relacionabas con otras áreas? ¿Netamente tú eras el que se encargaba de todo o tenías alguna comunicación con otras áreas? Sí, bueno, yo era el jefe, digamos, de todo el restaurante, Uh-huh. pero siempre hay relación con las áreas de soporte, como son recursos humanos, consultoría, hay áreas de, bueno, finanzas, marketing y entre otras, y siempre la comunicación es constante, ¿no? Al menos de ellos conmigo y de mí hacia mi equipo. Y cuando considerabas que tal vez entre estas áreas habían conflictos o diferencias, ¿cómo lo resolvías? ¿Cómo lo manejabas? Bueno, como le había mencionado anteriormente, considero que siempre he sido bastante confiable porque me gusta mucho acompañar a mi equipo, me gusta mucho escuchar, poder entender ambos puntos de vista, entonces las veces o las oportunidades en las que ha habido este tipo de conflictos, siempre he tratado de buscar un punto positivo para ambas partes, ¿no? Poder dialogar con ambos para encontrar un punto medio en lo que ambos podamos ganar y poder llevar la fiesta en paz, ¿no? Poder tener el problema solucionado. Ok, ser asertivos tal vez, ¿no? Claro. Y encontrar soluciones, respuestas. Ok. Y coméntame, en esta compañía, Arcos Dorados, ¿cuál consideras tú que ha sido el logro profesional más destacado que has tenido o el que tal vez tú te gustaría comentarme, ¿no? Uh-huh. Bueno, en estos 5 años trabajando, la línea de carrera que hice fue bastante rápida. Yo hice 6 meses como gerente de turno y ya llevo más o menos 3 años como gerente de negocios, entonces considero que mi desempeño me hizo destacar bastante entre mis compañeros. Adicional a ello, implementé un sistema de limpieza planificado digital que ayuda a que no solamente de mi local, sino el resto de locales pueda cumplir con tareas básicas diarias en un formato digital y ya no tener que apuntarlo en una hoja, ¿no? Que era un problema que teníamos hace mucho. O sea, cuando tú llegaste todos los apuntaban en hojas. Claro, era un formato en hoja donde se iban apuntando vencimientos, temperaturas y se hacía un checklist de las tareas que se tenían que hacer de forma diaria.
Hoy por hoy lo tenemos en digital, Claro. por una plataforma y solamente se van marcando las tareas que se van realizando. Y es mucho más práctico, ¿no? Sí, es muchísimo más práctico. Más sencillo, ok. Parece muy bien esa actitud, ¿no? De buscar soluciones más eficientes. Sí, claro. ¿No? A su vez el aporte también al evitar el uso excesivo de papeles Sí, por supuesto. y todo eso. Parece bastante bueno. Y dime, ¿qué es lo que te motivó a venir acá con nosotros, a mostrar interés acerca de trabajar en Lindley, que es, son compañías de rubros tal vez por ahí que tienen que ver con la alimentación, pero bastante separados, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, considero que es una oportunidad bastante grande en base a mi crecimiento personal. Vengo trabajando, si bien en restaurante, enfocándome mucho en el área de producción, entonces tengo bastantes conocimientos sobre procesos operativos. Adicional a ello, yo he llevado la carrera de ingeniería industrial, entonces considero que puedo aportar mucho a esta empresa. En lo que yo he podido averiguar, es una empresa que tiene bastantes beneficios, es una empresa transnacional muy importante y yo considero que es un punto muy a favor y una motivación para yo poder venir acá a postular. ok, me parece perfecto. Tus prácticas veo acá también que mencionaste que las hiciste igual en Arcos Dorados, ¿no? En otra área, me imagino, Sí, en otra área. en otra área, ¿no? Pero luego te mantuviste como administrador. Como de administrador, restaurantes. sí. Ese era tu trabajo de planta, por así decirlo. Exacto, o sea, mi función principal, o digamos mi área, siempre ha sido operaciones. No, ok. He trabajado por temporadas en otras áreas como marketing, viendo campañas de marketing, como coordinador en procesos productivos y gestión con proveedores, pero han sido por tiempos muy específicos, ¿no? En marketing ha sido un año, en el área con proveedores ha sido más o menos un año y medio, pero me mantuvieron en operaciones por cómo me fui desempeñando con el equipo. Porque va más ligado a tu carrera también, ¿no? Me Sí, dices. de cierta manera. No, ok. Y bueno, me imagino en este cargo has tenido contacto de cuántos trabajadores más o menos tenías a tu cargo. 40, 50 más. No, más o menos yo tenía una dotación de 70 trabajadores. 70 trabajadores. Sí, Un equipo bastante grande, ¿no? ¿Diarios? sí, diario. Diarios. Ya, ok. Y me mencionas de que tu fuerte ha sido la confianza, ¿no? Con todos tus chicos, con todos los trabajadores. ¿Cómo consideras tú desde tu perspectiva que ellos, qué concepto tal vez tienen ellos de ti? ¿Cómo te describirían a ti, digamos, en 2, 3 palabras? Bueno, considero que siempre les he mostrado una imagen de responsabilidad y de confianza como su jefe directo. Siempre he tratado de estar ahí disponible para ellos a toda hora, para atender consultas, atender necesidades y poder apoyarlos en lo que se pueda, ¿no? Considero que si mi equipo está fuerte, vamos a poder afrontar cualquier tipo de situación. Entonces, el hecho de siempre estar para ellos disponible genera mucha empatía y mucha confianza. Entonces, yo creo que ellos me ven como una imagen de confianza. Una imagen de confianza. Y tomando esto de confianza, 5 años trabajando, me imagino has tenido también trabajadores antiguos. Sí, claro. ¿Qué hubiese sucedido o qué ha sucedido? De repente se ha dado el caso que de repente tuviste algún trabajador con de mucha confianza y en algún momento te diste cuenta que realizó algo indebido, no específicamente tan grave, pero tal vez no cumplió un procedimiento, Claro. o no hizo el registro correspondiente de algún producto, no porque de repente se lo quiera llevar, sino de repente porque ya era mi hora de salida y me voy, no va a pasar nada porque yo conozco a Sebastián y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué haces ante este tipo o qué has hecho ante este tipo de incidentes? Es decir, ¿qué ha pasado, no? Sí, claro, ha pasado en varias oportunidades porque trabajamos con gente muy joven. Y bueno, lo primero que hago es conversar con el trabajador, tratar de entender y de saber por qué motivo o razón obvió el procedimiento o
no cumplió con las tareas que debía cumplir, ¿no? Ok. Una vez él me pueda explicar más o menos las razones por las cuales no pudo cumplir, dependiendo la gravedad de la acción o de la situación, se toman acciones, ¿no? Si es una situación leve, bueno, se procede a conversar con él, se deja un tipo de sanción escrita, ¿no? Para poder dejar constancia de que hubo una retroalimentación, ¿no? Básicamente es eso, no se le descuenta ni nada por el estilo, ¿no? Pero si en caso cometiese algún acto mucho más grave, nos limitaríamos a los procedimientos que corresponden a la empresa, ¿no? Ok, me parece, bueno, interesante tu manera de pensar en ese aspecto, ¿no? Porque siempre es bueno darles la mano, tal vez no Sí, cuestionarlos en la primera, sino escucharlo un poquito el motivo y explicarle, ¿no? De alguna manera que hay cosas que no se deben de obviar, Sí, definitivamente, porque se tienen que cumplir con los procedimientos, sobre todo en el área de producción, que es tan delicada. Y dime, imaginemos que mañana es tu primer día, Sebastián, Ok. ¿no? Imaginemos que ya está, que esta entrevista salió muy bien y mañana es tu primer día. Ok. Pongámonos en el escenario de que tienes todo el personal a cargo, acá no vas a tener a 80 personas, tienes más de 400 personas en la planta. Es un equipo mucho más grande, pero que está a tu disposición. Pero sin embargo, no tienes el presupuesto adecuado para manejar el área, sino tienes un presupuesto reducido porque tal vez el anterior jefe de operaciones no supo administrar y no te podemos brindar un presupuesto adicional. Entonces, ¿qué es lo que tú consideras que deberías de hacer el primer día? Ya como jefe de operación, ¿no? Ya en el área. Uh-huh. Bueno, primero haría un análisis de todos los procesos que tenemos, identificaría qué puntos se pueden mejorar para hacerlos más eficientes y reducir costos de producción. Okay. En temas operativos, referente al personal, vería qué tan necesarios son la cantidad de personas que tenemos para ciertos procesos y cómo podemos aligerar también la carga laboral. Esto ayudaría a que quizás un grupo pueda irse de vacaciones y evitando el gasto de horas operativas dentro de la planta, ¿no? Sin afectar la producción final. Y la calidad. Y la calidad, por supuesto. Considero que eso sería lo principal, luego de hacer un análisis superficial de la situación que hay en la planta. Ok, y dime, más o menos, ¿cuánto tiempo tienes proyectado pertenecer al grupo Lindley, ¿no? ¿Tienes tal vez un tiempo establecido? ¿Cuáles son tus planes acá en la empresa? ¿O de repente deseas estar unos cuantos años y irte al extranjero? ¿No? Claro. ¿Qué es lo que más o menos, cómo te ves aquí? Bueno, me veo a largo plazo haciendo línea de carrera, me gustaría crecer. He averiguado que hay bastante oportunidad de desarrollo dentro de esta empresa, entonces me veo haciendo una línea de carrera, quizás más adelante asumiendo otro tipo de liderazgo, quizás algún tipo de gerencias. Creo que sería bastante bueno. Ok, bastante ambiciosa Sí, por supuesto. Tu manera de verme, me parece perfecta, me parece excelente, siempre es bueno eso, ¿no? Y dime, y ahora en base a lo que me dices, ¿qué sucede si de repente estás ya laborando con nosotros 2 o 3 años y por ahí aparece una empresa X y dentro de las propuestas está el doble de sueldo que nosotros ofrecemos actualmente, pero teniendo en cuenta de que los valores de esa compañía no coinciden con los tuyos, ¿no? Okay. Entonces, ¿aceptarías el trabajo? ¿Te quedarías con nosotros? ¿O qué camino sería el que tú tomarías o elegirías, ¿no? Bueno, el doble de sueldo es bastante tentador, la verdad, pero teniendo en cuenta los valores de la organización, que si no son valores positivos o la organización no tiene una cultura sana, considero que por más que el sueldo sea mayor, no va a ser muy gratificante trabajar ahí y no va a ser un buen ambiente laboral. Considero que parte de la armonía dentro del trabajo es los valores que la empresa te inculca, ¿no? Y cómo te ayuda a desenvolverte. Si es una empresa que a largo plazo no me va a generar desarrollo, yo no la tomaría en cuenta. Ok, claro.
¿qué valores consideras tú que son para ti primordiales, con los que no estarías dispuesto a negociar, por ejemplo? Por ejemplo, vocación de servicio considero que es súper importante, la inclusión entre todos los trabajadores, la humildad y la empatía, ¿no? Para poder ayudarnos entre todos y alcanzar los objetivos, que es, creo, lo principal de cualquier organización. No, ok, perfecto. Me parece interesante tu respuesta. Y bueno, te voy a hacer una última pregunta, ya llegando casi al final de esta pequeña entrevista, ¿no?, que tenemos. Si tú fueses en un caso hipotético, un animal, ¿qué tipo de animal elegirías? ¿O qué tipo de animal serías? ¿Y por qué? A ver, un poco curiosa la pregunta, la verdad, nunca me habían preguntado, pero creo que elegiría un lobo. Un lobo. ¿Por qué? Porque en base a mis conocimientos sé que es un animal que trabaja mucho en equipo, se mueve siempre en manada, es bien inteligente, analiza siempre su entorno antes de atacar o de poder movilizarse, entonces considero que tienen una estrategia y es algo que me caracteriza, o sea, ¿no? Siempre trato de buscar una estrategia y una manera de hacer las cosas más fáciles, hacer las cosas mejor. Y yo elegiría ese animal. No, ok, interesante, interesante. Bueno, Sebastián, ha sido un verdadero placer el haber tenido esta charla, ¿no? Esta charla, te agradezco el tiempo, las respuestas con bastante claridad que me has podido brindar, el haberte podido conocer un poco más. Te sugiero de seguir como continúas desde el momento. Tienes un currículum bastante interesante, tienes la experiencia y un perfil bastante atractivo para el puesto que estamos buscando, y por lo que tú me vienes comentando, tienes las cualidades que nosotros necesitamos en este equipo. Entonces, yo creo que en los próximos días nos vamos a estar comunicando contigo para poder coordinar el siguiente paso de este proceso, ¿no? Y espero poder verte en el camino y tal vez más adelante ya en la planta ejerciendo tus funciones. Así que excelente. ha sido un gusto, Sebastián. Ha sido todo un placer. Ya nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias.